Bueno, mi nombre es Constanza Alvarado, yo soy actriz de formación inicial, tengo también un magíster en artes en el área de estudios teatrales, he hecho algunos otros estudios también que van más o menos en consonancia con las cosas que estoy desarrollando hoy en día y con mi participación en proyectoarde.org. Proyecto Arde somos un colectivo que estamos desarrollando un trabajo desde el 2017, ya que en ese entonces surge a partir del acompañamiento y el trabajo activo también de Pía Gutiérrez y Cata Egner en el proceso de creación de Fulgor, que es una obra de teatro niño proletario, una compañía chilena, y a partir de ese trabajo se genera después la primera colección de Arde que está dedicada a esa obra de teatro, ¿ya? Pero a partir de esto postulamos a un proyecto y en el fondo nos formamos como grupo y ahí también entro a trabajar yo. En el fondo todas teníamos redes como por distintos lados de conocernos, y lo que nos atraviesa en el fondo es el trabajo desde los archivos, desde la memoria y específicamente en artes escénicas, pero ahora la plataforma pensando ya en abrirla a otras artes y también a prácticas y procesos culturales más amplios. ¿Ya? Bueno, Proyecto Arde es una plataforma digital de archivos de memoria de procesos de creación. Contamos con un grupo de galerías que son en el fondo la parte más visible para poder mostrar las colecciones, ¿sí? Que son galerías particularmente de compañías de teatro, pero también algunas que son por ejemplo, recopilación de documentos y de material de registro a partir del estallido social, que fue una convocatoria que abrimos de manera amplia, que se llama Cuerpo y Protesta, y también tenemos el trabajo de documentación de memoria de un proceso artístico desarrollado el año pasado en la Escuela Hospitalaria de Valdivia. Entonces, por ahí más o menos va el trabajo que hacemos. No sé qué más como, bueno, tengo muchas cosas que te puedo ir contando, pero vamos contándolas de a poco. Una cosa que nos define, que yo creo que es importante como decirlo, es que somos un colectivo multidisciplinario, venimos desde distintas disciplinas, ¿ya? O sea, la Pía viene de literatura, hoy en día es docente de teatro y de literatura también. En la Católica, la Cata es socióloga, pero trabaja con teatro hace tiempo, está ahora haciendo un magíster en Berlín, estamos todas medias repartidas ahora. La Fabiola Neira también, ella es archivera, es bibliotecóloga, pero también tiene un trabajo, hace unos años ella trabajó con Isidora Aguirre, hicieron juntas el archivo con Pía también de la Isidora, bueno, fue muy cercana a la Isidora. Isidora, Y bueno, cuenta un poquito quién es ¿quién Isidora es Isidora Aguirre? Claro, digo para, Isidora Aguirre porque en para, Chile es muy sí, importante Isidora Aguirre como dramaturga, que es conocida especialmente por La Pérgola de las Flores, que tuvo mucho éxito en los años 60 en Chile, sí. pero Isidora Aguirre es como una representante muy importante de la dramaturgia chilena, con otras obras que también tienen un carácter más político, como Los que van quedando en el camino, sobre la matanza de Ranquil, y bueno, un montón de obras. Ella estuvo vinculada a la USACH también, como creadora y como gestora, trabajó ahí cercana a Víctor Jara, en el fondo bueno, trabajaba además realizando trabajo de campo para sus dramaturgias. Claro. Entonces, hacía una investigación muy profunda y es un personaje emblemático en el teatro y en las artes en Chile. Claro. Sí. Entonces, bueno, y la USACH hoy en día además tiene en el archivo de la USACH una colección de Isidora Aguirre, porque era una archivera de naturaleza, Nata, digamos. claro. Nata, exactamente. Y bueno, también como para contar las otras personas que somos parte del equipo, también está el Felipe Álvarez, ya que es programador, que es informático, que es nuestra parte tecnológica, que es súper importante para el trabajo que hacemos.
está también Jordi Casanueva, que ve el diseño gráfico y el diseño web, junto a Pablo Serrano, que son Estudio Ruiz, y que también nos acompañan desde el comienzo de la gestación de Proyecto Arde. También estuvo en su momento al inicio Pedro Daire, que también es importante señalarlo, que trabajó en Ciudadano Inteligente y hoy en día tiene su propio lugar de trabajo, pero que en el fondo, tanto con Pedro como Felipe, han desarrollado un trabajo muy importante y son activistas de alguna forma del acceso libre y abierto de la información. Entonces, por ahí es que se va como conjugando lo que hacemos en Proyecto Arde, que tiene como foco poder en el fondo visibilizar, bueno, documentar también principalmente, conservar digitalmente y visibilizar y poner en valor los procesos de creación en las artes. ¿Sí? En el teatro, que es lo que hemos hecho más lisillanamente hasta ahora. Claro. Eso es como para hacer una introducción. También contamos con la misma plataforma digital, con una pestaña, con una parte que es un blog, donde vamos como activando y pudiendo reflexionar en torno a los documentos, que también nos parece que es algo importante que en el fondo aparezca también cómo los materiales de archivo generan narrativas o podemos generar narrativas a partir de la revisión que hagamos o qué es lo que nos dicen, sobre qué es lo que nos están hablando en el fondo y poder interrogarlos de alguna manera. Y también poder compartir información que incluso a veces no solo tiene que ver como con las artes en sí, sino que tiene que ver con la participación en el campo de la cultura y nuestros intereses también. O sea, básicamente estamos súper atravesadas por la amistad que se ha ido generando a lo largo del trabajo que llevamos y también por el trabajo colaborativo. Escribimos mucho juntas, ahora tenemos boletines mensuales que tratamos de cumplir, que salgan mes a mes, y siempre la escritura colaborativa nos ha fluido súper bien. Muy bueno. Buenísimo. Y es decir, que podríamos decir que surge, o sea, la iniciativa surge, digamos, en el primer momento como una necesidad o un interés de rescate, de memoria, podría decirse, de los procesos referidos al teatro en particular, porque era el área de pertenencia de ustedes, y que ahora buscan ampliar, pero desde ahí viene, podríamos decir que ese es como el objetivo primario, ¿no? Claro. Sí. Y en el camino han ido encontrando estas otras como aristas, ¿no? Que se entrecruzan con ese objetivo primero, ¿no? Sí. En ese sentido, como que lo hablamos un ratito antes también y que a mí me parece interesante desarrollar, como en esta puesta en valor del tema de los procesos, que también es algo que yo me interesa mucho y que he visto que aparte es un interés común en muchos artistas y diseñadores, qué sé yo. Entonces, sí, no sé si me puedes hablar como un poquito más de cómo han ido trabajando y tal vez variando no sé, las formas de recopilar información, de leer colectivamente esos procesos, ¿no? Como, tal vez como en lo más material, cómo lo van haciendo, qué estrategias. Claro, sí, súper. El primer trabajo que hicimos, que fue con Fulgor de Niño Proletario, fue un trabajo que venía a tomar, en el fondo, a recopilar material que ya se había levantado durante el proceso de creación de la obra. En ese caso, Pía Gutiérrez y la Cata Einer, ellas fueron parte del proceso de creación de esa obra. Y ellas actuaban desde el archivo, pero en el proceso, o sea, llevando referentes, llevando documentos que no fueran, que fueran relativos a la obra, a la temática de esa obra que tenía que ver con procesos de migración. Y entonces el archivo estuvo enlazado con el proceso de creación. Y lo que vinimos nosotras a hacer, gracias al apoyo de los fondos de cultura, que ese fue nuestro primer fondar que tuvimos, que permitió que surgiera la plataforma, fue recopilar esos archivos que ya estaban. Entonces ahí no trabajamos como
como que en el fondo el trabajo de recopilación es de recopilación de algo que sucedió entre archivo y creación anterior. Pero en el fondo que ahí fue importante, ese proyecto nos permitió pensar en una plataforma que no se dedicara solamente a la recopilación de ese proceso. Si bien el proyecto en un inicio, tal cual como lo postulamos al fondar y todo, era para hacer el archivo de Niño Proletario, de esa compañía, como muy rápidamente conversando entre el grupo decidimos que el esfuerzo iba a estar puesto en levantar una plataforma, una primera parte de la plataforma que nos permitiera empezar a generar otras colecciones, no solamente dedicada a esto, porque además veíamos, yo tenía un trabajo anterior con archivo, la Pía también, la Fabi también, y veíamos que pasaba mucho que compañías generaban algunos trabajos más de memoria, pero que al estar en una página web común, el tiempo de circulación o qué sé yo, que también descansaba en una persona el hecho de estar pagando el hosting de esa página, era muy precario. Entonces nos interesó mucho desde un comienzo, y eso también gracias a la conversación con Pedro y con la parte más informática, como primero tener una visión sobre la sostenibilidad en el tiempo de la plataforma. Que eso es algo importante, me estoy yendo como por las ramas, pero no, que es algo está súper importante bien, está súper bien. De decir. De hecho, nosotras trabajamos con un software que es un software de archivos digitales, que es un Omeka se llama, que es un software de acceso libre, gratuito, pero que lo que hace es permitirte generar colecciones digitales y que es por lo tanto compatible con otras instituciones que trabajan archivos, documentación, que pueden recoger datos, etcétera. ¿Ya? Esa parte para mí todavía es como media negra, pero como que no entiendo bien cómo funciona, pero lo importante es que, el punto importante es que no es un sitio web común, ¿cachai? Claro. Es específico. Entonces, para archivos, claro. Exacto, tiene un doble fondo, porque es un WordPress, primero, donde están las vitrinas, pero cuando uno va al archivo y aprieta, que tiene tiene una visualidad súper tosca todavía, pero lo importante es que es un software especializado y que por lo tanto nos permite ir generando y ampliando colecciones y dialogar con otras colecciones. Pero y bueno, almacenar mucho material igual, me imagino. Claro, también tenemos... Claro, aunque el Omeka no te almacena el material, el material está almacenado en S3 de Amazon, pero te permite gestionar y te permite describir los documentos en los campos Dublin Core, que son campos de archivo y que por lo tanto la metadata es adecuada a ponerla en línea con la posibilidad como de que si alguna vez nos sucede algo, esta información se va a recoger, se puede recoger desde otro lugar y no morir. Y no así, muera, claro. Claro. ¿Cómo se hace eso? Eso lo responde Felipe. Claro, le preguntamos a él, le preguntamos a él. Pero no sé. Pero bueno, eso es un punto súper importante. Y respecto a los procesos de creación, te contaba lo de Fulgor, pero después de Fulgor vinieron distintos generación de colecciones que yo ya me voy olvidando, pero que se generaron a partir de, por ejemplo, pasantías de estudiantes de la Universidad Católica, que fue importante también como impulso para tener personas y un equipo que pudiéramos trabajar la documentación de distintos trabajos que ya de alguna manera nosotras también veníamos desarrollando. Por ejemplo, la Pía con la Fabiola en el archivo de Sergio Zapata, que es el primer diseñador teatral de Chile, profesor de muchas generaciones, y en ese caso Sergio Zapata, yo es que no recuerdo bien, Elisa, si es que fue cuando él falleció, que no fue hace muchos años, que tuvieron que las sobrinas empezar a vender y a desmantelar el departamento donde él vivía. Y no recuerdo bien cómo es el nexo, porque eso lo llevó más la Pía con la Fabi, de empezar a trabajar con ese archivo, pero eso, por ejemplo, ya venía, entonces tenía que ver con un proceso también de documentación de la cantidad de archivos y de materiales que este diseñador teatral, además diseñador, tenía en su departamento. Entonces eso es un trabajo que hicieron muy importante de estabilizar material físico, por ejemplo.
que hoy en día se está conversando con el Archivo Nacional también para ver qué pasa con esas cajas, porque súper dramático la situación en que están los archivos, especialmente en las artes, en Chile. Y en teatro eso es muy complejo, o sea, en teatro se cuenta con el Archivo de la Católica, que es el programa de investigación y archivos de la escena teatral, que hace un tiempo tiene un espacio nuevo, tiene un depósito nuevo, que tiene condiciones súper adecuadas, pero igual es una institución particular, o sea, es una institución privada. No es público, claro. Y no tiene acceso tampoco abierto, sí. Cada vez tiene acceso más abierto, pero tiene sus propias lógicas. Sí. Y en el fondo también tiene un límite de cuánto material puede almacenar. Entonces, en el fondo, bueno, eso es una cosa, es algo importante. Pero en ese caso fueron documentos y materiales que se fueron describiendo con la familia, con la sobrina de Sergio Zapata. Entonces, bueno, obviamente ahí un proceso súper cargado de lo emotivo y muy histórico también, porque él desarrolló una actividad prolífica, abundante, muy fascinante. De hecho, pronto va a salir un libro que está a cargo de la Pía Gutiérrez y de Catalina Devia, que es diseñadora teatral y que ella fue estudiante de Sergio Zapata y con mucho trabajo hoy en día, bueno, hace varios años ya como diseñadora, y entonces ellas sacaron un libro para contar y mostrar el proceso de generación también de lo que hicieron familia y ellas en el fondo como equipo con el trabajo con los archivos de Sergio Zapata. Eso por un lado. Luego también surgen cosas que son como, lo conversábamos hace un ratito, como incluso de la familiaridad, por ejemplo. Nosotras tenemos una colección, o sea, nosotros no tenemos nosotras, digamos, la plataforma presenta una colección que está dedicada a algunos documentos del Teatro del Pueblo, que es una compañía que estuvo al alero del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, y que ahí yo llegué a eso, es como un encargo familiar, porque la tía de mi pareja, del Pablo, ella trabajó en el Teatro del Pueblo y en almuerzos familiares, cada cierto tiempo, ella sabía que yo trabajaba en la Católica en archivo, Artes estaba recién gestando y ella me decía, oh, yo quiero contar la historia del Teatro del Pueblo. Como yo participé en los 60 en el Teatro del Pueblo, yo y el Cacho, que era su marido, ¿cachai? Participamos, en el Teatro del Pueblo estuvo Luis Poirot, un tiempo hubo gente así también como que después se dedicó a las artes, pero hubo mucha gente que no se dedicó a las artes, pero que nos atravesó esa historia. Y no hemos podido contarle, yo quiero contarla. Y yo como que la verdad es que escuchaba, yo decía, ¿qué hago con esto? Porque yo no voy a llegar a la Católica, es otro el corte, ¿cachai? Eran otros los intereses. Compañías emblemáticas que tuvieran un desarrollo, entre comillas, exitoso. Otra línea editorial. Claro. Totalmente. Y en algún momento yo hice el clic, como pensando también ahí con Arde y lo que se iba generando, y dije, ¿sabes qué? Ya escuchemos qué es lo que nos quieren contar. Y la Pía prendió al tiro, y justo ella estaba dirigiendo algunos trabajos de investigación de estudiantes de literatura, y la Javiera Vignardelo, que hoy en día trabaja con nosotras también, prendió con esta historia y dedicó su investigación a eso, y ahí salió la colección y empezamos, fue súper lindo, porque también eso es un trabajo que hicieron con la María Maluenda, ¿ya? La María Maluenda, que fue un personaje, yo empecé a conocer más de ella como por ahí, que ella dirigió este grupo, ¿cachai? Mujer, en compañía de teatro en las juventudes comunistas, o sea, bueno, ella también fue, además de ser actriz maravillosa de los teatros universitarios, así como bien del canon, pero tenía toda esta otra movida, y bueno, y con Roberto Pará, ellos dos son una pareja muy emblemática, fueron una pareja muy emblemática del teatro en Chile, vinculados al teatro universitario de la Universidad de Chile. Entonces, bueno, padres también de José Manuel Pará, tuvimos la oportunidad de conocer también,
se me van los nombres, qué terrible, ¿cómo voy a hacer cuando tengo 80, caché? Como el Juanjo Parada, el Juanjo Parada, ¿cierto? ¿Tú lo conocías, el No, Juanjo Parada? no. ¿No? Que es hijo de José Manuel Parada y él ha hecho cine. No sé si todavía se dedica al cine, yo me imagino que sí. Yo a él lo conocí porque un día llegó yo venía recién trabajando en el archivo de la Católica de teatro y en el fondo yo estaba siempre en la primera línea, mi trabajo tenía que ver con la circulación de los materiales. Entonces me llegó al mail que era el mail del archivo, así como, oye, soy Juanjo Pará, Juan José Pará, estoy buscando materiales de Roberto Pará y María Maluenda, que fueron mis abuelos, porque estoy haciendo un documental sobre ellos. Y entonces ahí llegó y yo lo conocí y empezamos a trabajar con negativos y materiales, había mucha cosa de sus abuelos mucho material de sus abuelos en el archivo. Y entonces cuando surgió esto del Teatro del Pueblo y entonces supimos de voz de la Lelia Céspedes, que es la tía del Pablo, Sí. que quien había dirigido ese grupo era la María Maluenda, contactamos al Juanjo Parada y el Juanjo Parada tenía mucho material, no sé si mucho, pero tenía varios materiales que son materiales preciosos, como el carnet de socio de Roberto Parada del Teatro del Pueblo, una carta que escribe la María Maluenda en, no me acuerdo, X aniversarios de las juventudes comunistas o del partido, donde ella habla del trabajo del Teatro del Pueblo, del coro de las juventudes, como en el fondo todo este trabajo de arte militante, de partido, ¿cachai? Y pudimos acceder a esos materiales y ponerlos, colgarlos también ahí, y bueno, ya entrevistas, ¿cachai? Como, etcétera. Entonces, eso tenía más que ver con memoria. Y de procesos de creación, ahora estamos que, me voy a saltar quizás algunas colecciones, pero ahora hemos trabajado en una investigación ya más de lleno sobre la documentación de los procesos de creación, que pensábamos hacerla antes de la pandemia, esto está apoyado por fondos de cultura también, acompañar procesos de creación que estuvieran en curso y documentarlos mientras se desarrollaba el proceso de creación. Pero no fue posible por el contexto y entonces empezamos a trabajar con las compañías, que hoy en día son 6 compañías, chilenas contemporáneas, de algunas, la mayoría de Santiago, algunas una de Valparaíso, de La Serena, de Concepción. No todas las compañías con las que hemos trabajado, los creadores y las creadoras, hemos logrado llegar a puerto. Vamos a lograr levantar 6 colecciones, que son también colecciones en proceso, o sea, nunca pensamos que son colecciones cerradas, sino que es como algo que queda ahí, que En se puede seguir construcción. alimentando. Exacto. Y ahí ha sido bien diverso con cada grupo, pero ha sido bien interesante y bien potente como, que es algo que fuimos descubriendo, cómo los documentos, cómo los materiales nos permiten a nosotras y a ellos, a ellas como grupo, repensar sus prácticas y cómo actúan los materiales, no solamente como un archivo, o sea, como una cosa que voy a archivar y me llega la cuestión y la pongo en línea, sino que a través de esa visualidad, de esa materialidad, podemos volver como a pensar y a conversar e incluso afectarnos como sobre lo que ellos han hecho, lo que ellas han hecho, sobre sus prácticas, sobre sus formas de crear, sobre sus trayectorias, sus cambios, sus transformaciones, sus motivaciones iniciales, etc. Pero es como entender el archivo, como, o sea, como que no es algo estático, ¿no? Al contrario de lo que uno podría pensar, sino que es algo vivo también, ¿no? Sí. Y Sí, que inmutable, ¿no? Como que cambia, se reconfigura y... Total. Y también como, que es algo que yo he ido como descubriendo bien, como personalmente me refiero como, no es que yo sola lo he descubierto, sino que en mi propio proceso de trabajo con el archivo, que es que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la universidad, yo aprendí mucho en el programa de investigación y archivos de la escena teatral, fue bien importante para mí, pero a momentos sentía que era un terreno bien árido, que en el sentido de que a momentos se me perdía también, valga la redundancia, cuál era el sentido de lo que yo estaba haciendo, porque me llegaba de manera quizás como muy descontextualizado
lo que yo tenía que pasar al programa para que quedara en línea. Entonces, como que no había este espacio de conocimiento a través de los archivos. Era como un acopio, o sea, más un concepto de acopio, ¿no? Claro, pero es por el rol que yo tenía dentro de este equipo de trabajo, ¿cachai? Sí. Pero con Narde, que tenemos un trabajo muy horizontal, somos amigas, somos compañeras, y compañeros, como que es otra, no está tan dividida la cadena de trabajo, ¿no? Entonces, en el fondo, vamos como entendiendo, y esto también es algo que hemos ido descubriendo, y que yo se lo escuché a la Marcela Morales, que trabaja en el Archivo Nacional, no sé si la conoces a la Marce, ¿no? Que ella también estudió en el Manuel de Sala. Y es antropóloga la Marcela, y yo la conocí por un diplomado en dramaterapia, ¿ya? Nada que ver, en la Chile, y de ahí nos hicimos muy buena onda, y hemos vuelto a conectarnos como por arte también, y porque ella tiene un trabajo importante en archivo, y entonces ella me compartió un documento donde se hablaba de cómo los documentos son mediadores de la memoria, y eso es muy claro, y creo que ha sido muy claro en estos otros procesos que hemos podido desarrollar, y también es muy estimulante para mí, como que siento que, y para todos en verdad, porque, por ejemplo, la Cata, que viene de la sociología, que le interesa mucho también, que goza haciendo las entrevistas, ¿cachai? Como en el fondo, cómo esto es parte de un proceso de investigación al final. No es acumular material, información por acumular, ¿cachai? Sino que es porque no es cualquier información, o sea, son documentos que son valiosos para quienes también los están compartiendo. Pero además es un proceso colectivo, o sea, eso lo hace como súper distinto de que se generen en un espacio de reflexión, entiendo también, ¿no? Como constante entre ustedes mismos, y que eso lo enriquece mucho más, además que tiene un fin súper claro también, ¿no? Como... Exacto. Sí, eso está buenísimo. Como lo colectivo siempre. Sí, totalmente. Y de hecho, claro, es como vamos conversando en torno a los documentos. Por ejemplo, una de las, pensando en las metodologías de trabajo, por la pandemia también, en el fondo, lo que hemos hecho es ocupar mucho Drive como primer lugar de lanzar los documentos ahí, ¿cachai? Que ya hacerles algunas preguntas, o definir con los mismos grupos qué es lo que qué es lo que vamos a archivar ahora. Porque también contamos con un límite, ¿cachai? Que se desdibuja, o sea, el otro día nos reíamos porque ahora decimos como ya, que son 30 documentos, ¿cachai? No más que 30 documentos, porque si no después el trabajo de sistematizarlo, son hartos grupos, entonces tenemos un límite también de horas de trabajo. Pero al final nunca nos resulta esos límites. Al final igual se exceden, ¿cachai? Sí, se suma, si se suma, pasa. Claro, y entonces, pero bueno, es una forma, pero también, por ejemplo, hemos ocupado mucho WhatsApp, así armar grupos con los grupos y como ir haciendo algunas preguntas, así como ejercicio. Que cada una comparte un documento de cuáles son sus motivaciones iniciales con el proceso de creación, que pueden ser además documentos que hayan ocupado en el proceso, pero también cosas que no hayan ocupado y que hoy en día les resuenen, por ejemplo. Les hagan sentido, o que sean referencia. Por ejemplo, claro. Entonces también hay ahí como que no es un registro como que no tiene pretensión de ser fiel a lo que fue en la experiencia, sino también una posibilidad de actualizarla y de la mayoría obviamente tiene que ver con documentos que dan cuenta de la actividad, ¿cachai? Como mucho más tradicional en lo que es el archivo, como documentos que dan cuenta de la actividad de una institución o persona. Pero también hay algunas cosas que tienen que ver con documentos nuevos, que surgen a partir de posterior, claro, posterior. Sí, exacto. Y ahora comentaste un poquito, que era otra pregunta que yo te quería hacer, que es respecto a cómo ha sido en estos, ya este sería el 4.º año de ARDE, 2021, pero cómo ha sido la experiencia con la virtualidad extrema que fue, porque si bien el proyecto es
virtual, o sea, estuvo pensado como en una plataforma digital, pero bueno, el año pasado digamos que extremó la digitalidad al máximo, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo han resuelto? ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas? ¿Cómo ha sido para el Sí. proyecto? Sí, o sea, el otro día pensábamos en eso, porque de alguna forma igual la situación en que estamos por la pandemia nos permitió como ordenar una manera de trabajo que en nosotras como grupo hubiese sido similar a otra situación, porque la Cata está en Berlín, yo vivo en Valdivia, la Pía y la Fabi están en Santiago. El Feli también en Santiago, pero con tiempos restringidos, Jordi. Te contaba entonces que, claro, como el trabajo nuestro como grupo no se ha visto modificado porque hubiéramos estado similar como en situación normal, igual teniendo reuniones digitales, o sea, virtuales y eso. Para mí, en ese sentido, egoísta, ha sido bueno porque no me he sentido y me ha pasado en todos los proyectos en que estoy, que muchos tienen que ver con Santiago, que no soy la única, Me ha ¿cachai? pasado igual. Me pasaba eso, que yo siempre era el cacho, así como desde que me vine a Valdivia el 2019, el 2019 me vine así. Entonces, desde ahí que era como, es que espérense, la conexión de la CONI, una lata. Y en cambio ahora es como que se ha democratizado y me siento en igualdad de condiciones, ¿cachai? Eso es lo personal. Pero Sí. en el trabajo de investigación en sí, ha sido, fue complicado en el sentido de que hubo algunas cosas que no pudimos hacer. Que, por ejemplo, que tenía que ver con seguir algunos procesos que estaban en curso, procesos de creación teatral, con generar unas cápsulas documentales también de esos procesos de creación, y con que nosotras venimos del teatro además, entonces la presencialidad, la copresencialidad es como que nos atraviesa corporalmente. El ¿Sí? contacto también, claro, porque también se generan dinámicas de trabajo supongo, ¿no? Con las compañías a las que siguen, cuando hay Exacto, alguna conexión, digamos, vivencial es distinto, ¿no? sí, sí, totalmente. Y también en el fondo que es, no sé, por ejemplo, el trabajar con materiales físicos. No sé, por ejemplo, uno de los procesos que estamos documentando ahora, que es la obra El amarillo sol de tus cabellos largos, de Carla Zúñiga, que realizó en la compañía Teatro, perdón, La Niña Horrible. Y entonces la diseñadora, la Elizabeth Pérez, ella tenía hartos bocetos de, de sus cuadernos, de sus materiales ahí en su taller, ¿cachai? Es distinto ir a su taller y poder documentarla en su contexto también, documentarla a ella, ¿no? Pero Sí. documentar su trabajo, ¿cachai? En su contexto, que en el fondo también, de alguna manera, dependíamos y dependemos mucho del trabajo de documentación que hagan ellos y ella, tomándole las fotos a su cuaderno, a su bitácora, Cambia ¿cachai? la mirada, o sea, eso puede ser algo Sí, bueno también. también, sí. O sea, novedoso, digamos, en la dinámica que venían teniendo, que tienen la mirada del otro solamente. Exacto. Ya no está mediada por la de ustedes, digamos. Claro, claro, y también, sí, eso es verdad que ha sido también interesante porque las posiciona a ellas como primeras espectadoras también y observadoras de su proceso, ¿cachai? No se lo pueden, hay en el fondo también en ese revisar y en ese seleccionar como un trabajo de afectación y Sí. de mayor Estaba compromiso, pensando no sé. como de editoras, además, como que es la Exacto, parte más sí. difícil también, ¿no? Sí, Muchas veces. sí, sí, es verdad. Y no sé, algo más te iba a decir, pero se me olvidó, como respecto a eso mismo. Ah, sí, que también pasa, por ejemplo, nosotras que es un giro que hacemos como que ahora los archivos en teatro, en el caso yo estoy pensando harto en la Católica porque es el principal referente que tengo, y es una institución importante en el trabajo de archivos de teatro en Chile. Es que nosotras desde un comienzo, y esto yo lo recibí bien desde la PIA,
La Pía tiene un trabajo, Pía Gutiérrez tiene un trabajo importante en archivo también teórico. Ella hizo su tesis, esto no le va a gustar a la Pía porque la voy a hablar como de su parte académica, ¿cachai? Pero ella hizo su tesis doctoral sobre teatro y archivo, ¿cachai? Entonces tiene como un rollo no instrumental del archivo, entonces no funcional, sino que, entonces en ese sentido yo Que es como siento que algo experiencial, o sea, no funcional, sería más bien experiencial. Experiencial y también como de proceso de conocimiento. O sea, no solamente así como técnico de voy a documentar esto. Eso yo lo digo como mucho como porque yo lo sentí así en algún momento trabajando en el programa de investigación y archivo de la escena teatral. Pero de nuevo te digo que tiene que ver como con la cadena de trabajo al final, como la división del trabajo, tiene que ver con eso también. Cuando a veces uno trabaja en la parte más técnica, no participa necesariamente de la producción de sentido de las cosas. Entonces, no sé, pues, está atravesado por esa experiencia bien personal, pero en el fondo la Pía y la Cata también, la Fabi, yo viniendo del archivo también, entendían que el trabajo de documentación de los procesos tenía que también que ver con la aparición de documentos que no fuesen de la obra acabada. Yo trabajé harto en el archivo de la Católica documentando más que nada la fotografía del montaje final, por ejemplo. También habían bocetos, pero también había proceso, pero no con era muy fotográfico, bueno, un archivo iconográfico sobre todo. ¿Ya? Entonces, y con fotografía como realizada por fotógrafos profesionales, ¿cachai? Donde la imagen era muy, muy limpia, muy estética. Y en este caso nosotras trabajamos con documentos variados, o sea, desde una planilla Excel a una factura de un telón, a una foto, o sea, lo menos que tenemos son fotografías como realizadas por fotógrafos o fotógrafas de la escena. Entonces, sí, porque nos hoy en interesa como día eso. cualquiera tiene un celular, o sea, uno está documentando la vida también, siempre. Claro, sí, Como que tenemos sí, esa costumbre también, ahora. exacto. Pero y nos interesaba en ese sentido, y yo ahí lo fui aprendiendo también con el grupo, y que me parece bueno también, súper interesante, que es como mostrar todos esos residuos que tienen que ver como con la trastienda de la creación, y eso también traspasárselo a los y las creadoras es como importante, porque hace muy poco, por ejemplo, y de los oficios que están, a propósito que hablábamos de los oficios, Sí. los diversos oficios que están en juego en la escena, que no son solamente la mirada de la dirección ni de la dramaturgia, ¿cachai? Sino que hay ciertos oficios que han estado relegados del archivo también, de qué es lo que se documenta. Entonces, Que es por lo que se ejemplo, la considera como el producción. arte o los artes menores también, o sea, estoy pensando. Exacto, y que tiene que ver, por ejemplo, con un oficio tan importante como es la producción de una obra. Entonces, ¿qué hace la productora? Entonces, por ejemplo, hace muy poquito hablaba con la Paula Pavés, que es productora de Colectivo Zoológico, o ex productora de ex Colectivo Zoológico, que ya también son compañías que se van disolviendo, el campo es bien líquido en ese sentido, pero ella, estuvimos trabajando con Dark, que es una obra además que ellos eligieron documentar porque fue una obra que les produjo mucho conflicto, mucha tensión como grupo, y de la cual aprendieron mucho y querían como entrar a ese proceso, como desentrañar ese proceso que los había como marcado como grupo y como individuo, o sea, y también de manera personal. Y entonces ella nos decía, no, pero yo no conservo muchos documentos de la producción de Dark, porque en el fondo también, y de repente me dice Connie, yo le digo como Paula, pudiste revisar, mándame documentos, ¿cachai? ¿Qué es lo que tienes? Las cosas que tengan que ver con la actividad de producción de Dark. Y entonces me dijo como el otro día hace poco, así como, Connie, es que me fue mal, como mira, te mando algunas cosas. Y entonces yo como que recibo esto y digo, pero ¿y cómo te fue mal? Te fue súper bien, o sea, me mandaste N cosas. Y entonces me dice, como no, es que no encontré planillas como de finales, Claro, ¿no? versiones finales de la planilla de la producción. Y yo le digo, bacán, porque justo lo que no queremos son las cosas que uno piensa que son presentables, ¿cachai? Sino que queremos como todo eso que está a medio camino, que Está está muy bueno como... esa anécdota porque tiene que ver justamente con lo que hablábamos antes de la grabación.
de esto de cómo se prioriza o se valora solamente el resultado, incluso en esas Claro. cosas. Sí, pues, Y, exacto. el borrador, el boceto, la cosa mal escrita, sucia, con café, no sé, como que eso Ujú. se desvaloriza totalmente, cuando eso es el proceso, digamos, es lo más lindo, ¿no? Esa Claro, y precariedad. que tiene, claro, tiene que ver con eso que uno lo puede pensar como desde la parte más como entre comillas romántica también, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la aparición, que a mí me parece genial como posibilidad de la parte, por ejemplo, económica de las compañías, de la gestión más dura, y donde empieza a aparecer como el proceso artístico como proceso de trabajo también, ¿no? Que es algo que nos falta mucho en Chile especialmente entender, que las artes son trabajos, ¿cachai? Y que son trabajos que quienes venimos de esa área sabemos que tienen las dimensiones como múltiples, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues todo el trabajo de gestión, de traer un telón de proyección de Brasil, ¿cachai? No sé, y cómo se las ingenian para después que eso cuadre con las proyecciones, y hay un trabajo súper riguroso, Mm. que el común, como muchas personas no acceden a conocer toda esa minucia y esa disciplina y esa profesionalización que tienen las artes. Entonces ahí yo creo que también es como que, y eso se puede llevar a distintas artes, ¿no? Yo, no sé, yo como por, también como por amistad, ¿cachai? Por familia, como por familia, no sé, tengo la Maca, mi hermana que es artista visual, y es como que veo, mis papás no vienen de las artes, vienen de trabajos muy convencionales, no han tenido nunca, tuvieron ninguna relación con las artes, excepto como por nosotras, ¿cachai? Y es como que siento que muchas veces piensan que estar en el taller es como perder el tiempo, ¿cachai? Sí, Y no entienden como el nivel de que hay un trabajo importante, sí, material, que es un ¿cachai? trabajo, que de hecho eso he Es un trabajo. conversado en muchas conversaciones de Tramar, otras. eh, yo siempre hablo de, o sea, por un lado que a mí me interesaban como cuando converso con artistas o diseñadores, como esto, desde el arte, bajar un poco, o sea, porque hay dos aspectos. Uno, lo que tú dices, que es como esto de el artista, no sé, bohemio, perder el tiempo, que está como sentado esperando la inspiración. Entonces, Claro. a mí me interesaba mostrar, cuando hablo con artistas, en esto, que el pintor es un trabajo que no está esperando la inspiración, sino que desarrolla muchas veces procesos de investigación, de lectura, de revisión de imágenes, muchos bocetos, o sea, como en el fondo bajar a mostrar que es un trabajo como cualquier otro trabajo, básicamente. Y también eso aleja otro aspecto que tiene el arte, que es como esa cosa sacra, que viste que es como el cuadro colgado, que es como que parece que vino del cielo, viste, y que también eso genera una distancia, ¿no? Lo mismo, o sea, Sí, pues. supongo que en el teatro puede pasar también algo así, que uno ve una obra y no lee nada ahí probablemente, o muy poco, de todo el proceso que hubo atrás, ¿no? De construcción desde el Exacto. inicio hasta lo material. Sí, Es como... totalmente. Y de hecho, por ejemplo, es algo que para mí como también, bueno, no sé, cuando yo estudié teatro, que ya fue hace harto tiempo ya, Hace cuando un par hice de el años, pregrado, hace un hace par un de par de años. años, claro, ¿cachai? Como que Déjalo así. lo voy a dejar así, sí. Y total, el Zoom engaña. Engaña, engaña. Eh, no se hablaba mucho del proceso. No, Y como que no era, no sé, pues teníamos cursos, por ejemplo, de historia del teatro o de análisis de teatro, y lo que se hablaba siempre era de la obra. Eh, y son, bueno, son 4 años de estudio, ¿cachai? Uno sale, yo en mi caso salí súper chica, como súper polla, sin entender mucho que por qué se me había ocurrido meterme a estudiar esta cuestión de teatro, como sin pega, como súper perdida, y muy desilusionada, como muy asustada, así como que, ¿qué voy a hacer con esto, con el teatro? Y en verdad como que no aprendí nada y no sé nada, ¿cachai? Y en verdad esto no es como una profesión, como que muy como complicada con el tema, y como pensando en que entonces tenía que estudiar otra cosa como para poder ser una persona con mayor conocimiento. Cosas
le pasan, El ¿no? sistema, es que el sistema también, porque eso, ¿viste? Como que estudiar algo real, algo que sea, Claro, que sí, tenga como pues, un producto tangible, ¿viste? Como que es esa necesidad, ¿no? exactamente, Mm. sí. Y como con los años que por diversas razones he como logrado seguir trabajando dentro del mismo campo, he podido como que en el fondo las distintas cosas que he hecho y el trabajo con Arde me ha permitido como realmente me ha sorprendido en ese sentido, ¿cachai? Como escuchar, por ejemplo, las entrevistas o conocer todo el conocimiento y el trabajo como riguroso y la inteligencia, por ejemplo, no sé, haciendo las entrevistas así como, no sé, pensaba que al Cristian Flores de Teatro Los Barbudos, ¿cachai? Con Ricardo Romero, hoy día en la mañana que tuvimos una sesión donde ellos mostraron dos herramientas de su creación, que son la síntesis y la acción, como contando sobre cómo las habían trabajado en un proceso de creación de una obra, y sus lecturas, ¿cachai? Sus referentes, como que yo digo, wow, como que me ha mantenido ahí como que me ha vuelto a enamorar un poco de lo que son las artes, ¿cachai? Cosa que, nada, pues como un poco divagación. No, pero está bonito lo que dices porque me hace mucho sentido como cómo es de importante y la belleza que tiene y el poder que tiene algo que como que se nos ha enseñado que hay que esconder, ¿viste? Mm. Como que uno no muestra eso porque además es como el secreto, entre Sí, comillas, pues ¿viste? sí, Como, sí, y el valor que tiene eso, y esto, la belleza, la importancia, la potencia, es sí. maravilloso. Entonces realmente como que es increíble, como que es otra obra en algún punto, ¿no? Sí, pues, totalmente. Así es que me acordé como que, no sé si lo guardé, pero la Cata Einer nos mandó hace poco, como el WhatsApp grupal, justamente a propósito del secreto, ¿cachai? Algo que no me acuerdo que si era un dramaturgo, quién lo decía, que es, pero o se lo voy a pedir para después, ¿cachai? Como Sí, para mandártelo, porque que tenía que ver como con ese trabajo también como de mago del creador que quizás como que tiene ese temor de abrir el proceso porque de alguna forma va a desnudar el su, artificio. su, su Es artificio, que estoy claro, o sea, haciendo lo como, que... estoy haciendo el link con la pintura, ¿viste? Que era como eso, Mm, como la maestría técnica estaba en que no se, estoy hablando de la pintura clásica, ¿no? mm, De que no se, que pareciera real, que no se viera claro, la mano humana, ¿no? Que fuera la sí, naturaleza, po, que fuera. sí, po, Y es como todo lo contrario, en realidad digo desde la perspectiva, desde mi perspectiva personal, y lo que ustedes hacen es increíble porque es justamente eso y también me parece súper interesante y súper subversivo a esto de que hablábamos del sistema, ¿no? De este sistema que es como tan del producto, del resultado, del exitismo, como... sí, po. Y esto otro seguramente es registro de fracaso también, muchas veces, porque, o sea, fracasos, entre comillas, Exacto, ¿no? De sí, sí, fallidos, de del error, búsquedas, claro. claro, sí. Sí, lo hemos conversado así harto y también harto con los grupos, por ejemplo, el tema del tiempo de creación también, como, o de, qué sé yo, con Dark, con la obra Dark de Colectivo Zoológico ha sido muy claro, porque como te digo, ellos eligieron como, el grupo escogió trabajar sobre esa obra porque era una obra que ya habían hecho hace un tiempo. De hecho, ellos ya también se están disolviendo, ¿cachai? Cada uno está en su lugar de trabajo distinto, no Mm, sé. Pero fue una obra que, como te decía, fue muy compleja para ellos como grupo. Venían como de obras anteriores que habían tenido como harta llegada al circuito teatral mm, y esta como que venían con la carga de esas expectativas y se perdieron, ¿cachai? Fue un mm. proceso donde se perdieron mucho. De hecho, en una entrevista el José Miguel Neira, actor de la obra, cuenta sobre que ese fue, cuando dice voy a definir el proceso, fue un proceso errante, en el sentido de la errancia, de Mm. perdernos, ¿cachai? Y entonces es genial también no, es genial, porque es en el fondo valorar otras formas de conocimiento Sí. en esta sociedad que, como tú dices, está atravesada por un conocimiento lineal, o sea, que tiene que ser, que es metódico, y si bien las ciencias sociales y las humanidades se abren a otras formas
de conocer y que los procesos son circulares, ¿cachai? Inductivos, recíprocos, etcétera, son bien teóricas todavía. Sí, porque O estamos sea, permeados por el sistema, o sea, eso es inevitable. Y estaba pensando incluso también en esto de que están de nuestras sociedades, eh, que no solo, o sea, tenemos miedo a equivocarnos siempre, sí, pero entonces muchísimo más a mostrar el error, ¿viste? Como cuando uno se equivoca, uno trata de esconderlo, o sea, si nadie se da cuenta, mejor. Entonces como que el ejercicio este es como, me encuentro muy rico, justamente por eso, porque rompe para mí como barreras en muchos espacios, o sea, en muchos aspectos, como social, psicológico, claro. o sea, mucho, ¿no? Como que va en contra, por eso te decía, me parece muy subversivo, que subvierte una lógica al final, como Claro, eso. sí. También hay un referente allí, como pensando en que está allá en Argentina, que es la Lola Arias, que ella trabaja, directora de teatro, y ella trabaja hace varios años ya teatro documental, pero tiene una serie de obras que no sé si son obras como performance, una que se llama Mis Documentos, y que está creo que está en su Vimeo, o está por ahí circulando, ahí puedo como, si es que no la encontráis en la web, hacerte llegar algunas cosas, pero que tiene que ver con la muestra de procesos, como en presentar así en una mesa, ¿cachai? Como trabajando con documentos, pero que tiene que ver justamente con proyectos que no llegaron a puerto. Claro. Como que Sí. parece que no me acuerdo bien, pero sí como el trabajo de la premisa Sí. de ese trabajo era como mostrar procesos que no llegaron a puerto. Me estoy acordando porque yo tengo la idea, pero obviamente ahora la memoria no me va a acompañar, de que hay alguien como desde las artes visuales que hizo algo así. O sea, como que es algo que se ha tocado, pero es precisamente porque no es la normalidad, ¿viste? Es que son casos Claro. así como puntuales, porque lo común es no dar cuenta de eso. O sea, esa es la forma de Claro. trabajo que tenemos como en la cultura, en las artes, ¿no? Como, qué buena, no, encuentro súper interesante, porque me parece súper necesario además, como para empezar a rever esto también, las formas de trabajo, cuestionarlas y poder cambiarlas también, ¿no? Como Sí, que, no, sí. que lo que hablábamos antes, cuando hablábamos respecto a redes sociales antes de grabar, que me parece interesante, que es como que hay que pensar que la cultura o los procesos creativos no pueden estar subordinados a lógicas que tienen que ver con otras cosas, como puede ser la producción. como que está todo en el mismo saco y no puede estar. Es como que tenemos que empezar como a plantearnos eso, de que hay que responder a otras lógicas y reflexionar cuáles pueden ser esas lógicas, ¿no? Y eso me parece que es lo que ustedes aportan muchísimo en ese sentido. Claro, claro, y también también ver cómo se protege tiempo o cómo se invierte tiempo o cómo nos damos el tiempo de mirar los procesos también. O sea, pasa que igual las compañías y los creadores, las creadoras también están atravesadas por el tiempo de la producción. Entonces y nosotras también, Sí, obviamente. obvio. Todo. ¿Cachai? Como hay que postular a los fondos, hay que hacer la obra, y el espacio de la conversación como entorno del diálogo, del volver como a encontrarse y pensar lo que estoy haciendo, mirarlo, está relegado, pues, no es prioritario, nunca va a ser prioritario. Entonces, cuando se logra, es como que a mí me pasa que lo conversábamos el otro día, como que yo encuentro que hasta tiene como una especie a momentos como de un nivel terapéutico, ¿cachai? Como de poder darse ese Espacio. marco para mirar lo que hago, ¿cachai? Cómo participo de eso, qué de Sí, mí sí. hay en eso, Que en como estos tiempos es un lujo, claro, poder hacerlo, tipo, total. sí. Es increíble. No, maravilloso. Bueno, y ya para ir cerrando, la última cosa, ¿qué tienen planeado o proyectado, si es que se puede proyectar algo en este contexto, como para Arde en el futuro, en los próximos meses, años?
muchas cosas. Me Estamos encanta, súper a full. Sí, me estamos encanta. súper a full. Mira, con distintos proyectos. Nos adjudicamos 2 fondos de la cultura, uno que tiene que ver con una colección de mujeres creadoras en las artes escénicas, que es un grupo de nuevo queríamos hacer el corte chico, pero no nos resultó, es como poner el pie en abrir una colección que esté dedicada a mujeres creadoras de las artes escénicas, que son diversos oficios, diseñadoras, titiritera, Hermoso. mascarera, Bueno, actriz, directora, bailarina, coreógrafa, y de territorios de Santiago, Valparaíso, Valdivia. Acá en Valdivia hay mucha movida de danza, por ejemplo. Ya hay 2 mujeres como muy grandes que ya tienen una trayectoria enorme y vamos a trabajar con su memoria. Esto surgió como en tiempos de no pandemia, conversando a propósito del archivo de Isidora Aguirre en un conversatorio, de la posibilidad de trabajar en torno a la memoria de la Ana María Cabello, que es una bailarina y profesora de danza de mucha trayectoria, y por ahí surgió esta idea de armar este proyecto. Lo postulamos un primer año pensando solamente en Valdivia, nos salió, lo volvimos a postular y ampliamos el corpus de investigación a otras áreas, a otros oficios, a otras mujeres, y este año lo adjudicamos. Entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Pero bueno, pero antes de eso, que es súper importante, ahora a fines de mayo vamos a lanzar nuevas colecciones, con el fondo que ya venimos cerrando, que son 6 compañías diversas de chilenas, que están algunas en ejercicio, algunas que en el transcurso del trabajo que hemos desarrollado se han disuelto, así. claro. Eso va a ser una cosa. Vamos a empezar a trabajar con el proceso de mujeres, de huellas de creación mujeres, y también nos adjudicamos ahora como en el que corrió la lista de espera de los fondos de cultura, un proyecto con Costa Rica, Ah, que es mira. muy, muy bacán, que es por Instagram, a propósito de redes sociales, nos contactó MAE, que es no es centro, pero es como de Memoria de las Artes Escénicas de Costa Rica. Es un grupo de chicas, que es las que conocimos, también hay un varón, pero son un grupo de chicas que trabajan en un organismo independiente con archivo y memoria de las artes escénicas en Costa Rica, en San José. Hicimos súper buenas migas y la cosa es que empezamos a pensar como qué cosas en conjunto podíamos hacer, y resulta que también por una cosa familiar, esto como yo soy muy, muy familiar, como que narro muchas cosas como que escucho, el Pablo, que es mi pareja, que nació en Costa Rica, ¿cierto? Sí. Su mamá me ha contado muchas cosas de los años de exilio allá en Costa Rica y del teatro que se hacía allá. Y también como yo tenía el conocimiento, y no solamente yo, sino también la Pía, la Fabi, de que allá habían estado exiliados personas bien importantes del teatro chileno, que es la Bélgica Castro, Alejandro Sivekin, que fallecieron hace poquito, la Carmen Bunster, todos del Teatro Universitario de la Chile, espera, se me olvida que la Sarastica también. Y entonces ellas nos contaron que ellas tenían materiales de archivo de ellos, de la compañía de Teatro del Ángel, que trabajaron con Víctor Jara también. Y entonces lo que vamos a hacer es recuperar esos archivos, digitalizarlos, porque no están digitalizados, entonces ese trabajo lo van a hacer allá ellas, porque no podemos viajar, van a digitalizar esa colección, que va a ser de afiches. Creo que eran afiches, es que no me acuerdo bien si era solo de afiches, pero van a ser documentos de esos creadores que están allá en Costa Rica, y algunas entrevistas que vamos a hacer, porque allá hay una cátedra en la universidad, no me acuerdo qué universidad de San José, pero que hay una cátedra que se llama Cátedra Sarastica, que está dedicada a esta mujer actriz que fue muy importante en el trabajo desarrollado allá. También está el hijo de la Carmen Bunster, entonces vamos a trabajar en torno a la actividad teatral que desarrollaron ellos allá. Y es una recuperación al final, o Es una sea, está recuperación, buenísimo. sí.
Sí, es una recuperación de lo que, bueno, ya son súper mateas, como trabaja además una archivera también, así como la Fabi con nosotras, que es la matea de los Claro. archivos. Y entonces ese salió hace poquito, así que vamos a estar con esos proyectos y estamos con otros proyectos también, que son compañías que nos han contactado o investigadores que trabajan en artes que nos han contactado para armar una colección de sus procesos de investigación o de creación. Wow. Entonces ahí vamos a andar malabareando y también ampliando, como en el fondo armando colaboraciones, porque también la idea es que no solamente nosotras seamos quienes procesamos los archivos, los describimos, sino que también pueden ser las personas que están haciendo las investigaciones, por ejemplo. Claro, que sea un espacio que contenga, si quieres, que Sí, contenga, ¿no? Pero siempre sí, pensando en la expansión y en lo colaborativo y sí, colectivo. totalmente, Está buenísimo. totalmente. O sea, Sí. esto va a crecer mucho. O sea, Eso esperamos, pues que cada día siga creciendo y que obviamente nos exceda. Si la idea es abrir esa plataforma y que podamos ir ahí visibilizando distintos procesos, distintas prácticas. claro, perfecto. Bueno, hermoso.